lugar a dudas, el momento que más nos evoca la infancia es precisamente la Cuaresma y sobre todo la Semana Santa. Mientras que Guatemala, por supuesto, tiene su ancestro hispano, pero Guatemala trascendió a la búsqueda de una Semana Santa propia. Una de las grandes procesiones que desapareció fue la de la Santa Veracruz, que es de origen de las primeras procesiones de Guatemala. Era el día de la gran fiesta en Guatemala, sí, el domingo de la Pascua Florida. Y una tradición en Guatemala era congregarse al pie del Cerro del Calvario. Y otra creación muy de Guatemala son los garbanzos en miel. Sí. Y esto es parte de la sabiduría popular. Semana Santa es una expresión más que religiosa, cultural. Exacto. Sí, procede de la iglesia, es una conmemoración, pero trasciende. Nuestras imágenes de pasión. Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Nuestras Imágenes de Pasión Digital, ya en plena Semana Santa del año del Señor 2025. Hoy martes santo, un día de corre-corre realmente, un día muy especial además, donde el patrón jurado de la ciudad de Guatemala ha salido ya a impartir sus bendiciones en esa tradicional procesión de la reseña, que es multitudinaria y que además la gente se aglomera en un punto tan pequeño porque Jesús siempre está cerca de su templo y la gente pues trata de verlo la mayor cantidad de veces posible antes de que regrese a su templo y por supuesto esperando el gran cortejo procesional de Viernes Santo. En un día donde Jesús Nazareno de la Indulgencia, la consagrada imagen del Nazareno betlemita junto a Nuestra Señora de los Dolores recorre las calles del centro histórico, donde también no hace muchos años retomara un pequeño cortejo procesional Jesús Nazareno de la Rectoría del Carmen, que también recorre calles y avenidas aledañas a su templo, pues es un día con muchas actividades propiamente de la Semana Santa. Creo que después del Martes Santo hasta el Viernes Santo vemos tantas procesiones en un mismo día en el centro histórico. Después acompañaremos a Jesús del Rescate el miércoles santo, a Jesús de Candelaria en esa impresionante procesión el Jueves Santo y el viernes Jesús de la Merced nuevamente y todos los santos entierros que recorren la ciudad. Pero hoy en un programa muy especial porque no quisimos dejar pasar, a pesar de ser Semana Santa, que todos están en los cortejos procesionales y con muchas actividades, pues de presentarles una entrega más como cada 1 y 15 de mes en Nuestras Imágenes de Pasión Digital y hoy con un invitado muy especial, el cronista de la ciudad, el licenciado Miguel Álvarez Arévalo, para platicar un poco de todos esos cambios que ha tenido la Cuaresma, pero sobre todo la Semana Santa de antaño con la que vivimos hoy en este año 2025 y la que vivimos hoy en pleno siglo XXI específicamente. Licenciado, qué gusto tenerlo por acá, qué gusto, estaba pendiente la venida acá al podcast, nos ha acompañado en el programa de radio, por supuesto, esta Cuaresma, pero estaba pendiente la venida del podcast para que compartiéramos un poco de todo lo que usted sabe muy bien ilustrarnos referente a la Cuaresma y Semana Santa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, aquí estamos y para mí siempre es tan agradable que recordemos y traigamos al presente todos esos momentos que se han vivido en Guatemala. Y sin lugar a dudas, el momento que más nos evoca la infancia es precisamente la Cuaresma y sobre todo la Semana Santa, porque es cuando más nos sensibilizamos al recordar a nuestros padres, nuestros abuelos, y desde la mirada infantil ver con asombro las imágenes entre incienso, entre los platillos, los bombos, la música, la banda, las alfombras, la gente. Desde la infancia disfrutamos todo eso. Lic, desde épocas ancestrales podríamos decir que la Cuaresma y la Semana Santa, digamos, es la celebración, la conmemoración más importante en la historia de Guatemala a lo largo del año, porque hay tantas conmemoraciones a lo largo del año, pero ninguna como nuestra Semana Santa, ¿no? Sí, aquí hay que tener en claro, todo ha ido evolucionando. Por ejemplo, la Navidad, una fiesta de familia, sí, de que une a la familia.
En la actualidad se volvió una actividad totalmente comercial y muy ajena al principio fundamental de la misma. Pero a través de la historia podemos ver que la Cuaresma y sobre todo la Semana Santa es ese momento en que la sociedad guatemalteca en todos sus estratos se une, se junta y participa. Debemos de tener claro de que la Semana Santa es una conmemoración y es un periodo de reflexión que nos lleva a un domingo en particular, para quien está hecha todas las cuentas, y es el domingo que marca todas las fiestas móviles de la iglesia. Es el domingo de Pascua Florida. Ese día Guatemala estrenaba, porque durante la Cuaresma y la Semana Santa había mucho luto. Las personas utilizaban ropa muy seria, con colores muy oscuros, pero el domingo de resurrección, ese día volvían los colores brillantes, chillones, los aretes, los colgantes, los perfumes, los sombreros, los peinados, los caballeros, unos dandis. Era el día de la gran fiesta en Guatemala, el domingo de la Pascua Florida. Y una tradición en Guatemala era congregarse al pie del Cerro del Calvario, allá al final de la calle Real, entre las calles del Perú y La Habana, esperando que el resucitado de los terciarios franciscanos subiera los 44 escalones de aquel pequeño cerro y dar la bendición. Esa era el momento más esperado por Guatemala, esperar la bendición del resucitado del Calvario cuando entraba de aquella procesión que era tan particular y que también se ha ido transformando. Ya no corre el ángel, ya no corre la Virgen. Era impresionante. Era una fiesta. Era toda una fiesta. Ahora pues todo se ha transformado en una procesión común y corriente, con la característica de que es festiva. Exacto. Ahora que decía justamente, porque el tema que quería tratar y envolver realmente este Martes Santo en esta edición de 15 de abril era precisamente esos cambios. Ya nos habló, en un ratito nos habló de varios, desde el hecho de los estrenos, de que la gente estrenaba, se vestía muy bien, muy alegre en ese día de la Pascua Florida, el domingo de resurrección. Y esas cosas que ya no se hacen, esos ritos, esa festividad que se llevaba a cabo el domingo de resurrección, pero remitiéndonos plenamente a los cortejos procesionales, licenciado, ¿cuáles son esos principales cambios o esas principales modificaciones que hoy no vemos ya en nuestra Semana Santa? Bueno, yo creo que primero tenemos que ver el contexto de una Guatemala barroca, una Guatemala romántica del siglo XIX, donde imperaba mucho el espíritu devocional. Entonces, leemos los periódicos de la época, por ejemplo, Gaceta de Guatemala, allá a mediados del siglo XIX, y nos indica de que para Semana Santa está prohibida la circulación de caballos, de mulas, de bueyes. Se prohíbe el tráfico. El tráfico eran los carruajes, las carretas, o la persona que andaba en su mulita, en su burro, en su caballo. Se guardaban. La gente se vestía de colores oscuros. La gente andaba en silencio. Y se prohibía toda actividad que no fuera la contemplativa de ese momento. Las personas, además de participar en el cortejo procesional, participaban del culto interior del templo, es decir, de la liturgia, algo que ya se ha perdido mucho. Por ejemplo, hoy ya no sabemos ni qué eran las lágrimas de María Magdalena en Santo Domingo, las lágrimas de San Pedro. De San Pedro, sí.
el rito de tinieblas en Catedral Metropolitana. Entonces, todo eso se ha ido perdiendo y también la visita a los sagrarios o monumentos. Va la gente. Pero ya no es, van muchas personas, pero van a ver cuál está más bonito, cuál está mejor. Es más una cuestión turística, podríamos decir hoy. Un atractivo. Eso es lo que yo llamo la atención, por eso he dicho la palabra devocional. Sí. Entonces, en su momento, y quiero recordar al hermano Pedro, ¿saben cómo visitaba él al Santísimo el Jueves Santo? Con su él cruz, se ponía ¿no? su túnica de penitente, pero se la rebajaba a la cintura y tenía descubierto el pecho, porque iba cargando una cruz muy gruesa. Y se iba a visitar, no 7, él visitaba los sagrarios, se paraba en la puerta del sagrario de la iglesia con mucha reverencia, entraba, dejaba su cruz a un lado y se dedicaba a la oración al Santísimo. De ahí, pues, lo hacía en todas las iglesias. De último, dejaba Santa Catalina Mártir, porque a pocos metros está la Merced, sería a pocas varas castellanas, estaba la Merced, donde él tenía mucha confianza. Los padres lo querían mucho, lo admiraban cuando él estaba con las manos alzadas, cuando se iba de boca, tenía llave de la Merced. Entonces, después de ver al Santísimo, se iba a descansar. Cuando ya era el momento preciso, ya estaba con su traje de nazareno completo y se incorporaba al templo a escuchar el sermón previo a la salida de Jesús Nazareno de la Merced. Y de ahí se iba en toda la procesión. Y al día siguiente, después de la entrada, se iba a rezar el Vía Crucis en la estación acostumbrada. Y después hacía la corona del Viernes Santo. Bueno, ahí estamos viendo que hay origen de muchas de nuestras tradiciones. Entonces, en Guatemala, esa Guatemala de antaño, había todo ese sentido de contemplación, meditación, el Vía Crucis. Y además de participar en los actos ceremoniales en el interior del templo, pues ya viene la costumbre de involucrarse o de ver o involucrarse dentro de un cortejo procesional, pero se hacía también con mucho respeto, sobre todo el silencio. Había mucho silencio, por eso había una campanilla para llamar la atención, que caminaran. Posteriormente, la matraca de los campanarios, pues ya se involucra también al cortejo para darle ese sonido tan particular. Todos los templos tenían su matraca, ¿no? Todos, porque aquí vamos a contarlo. Las matracas proceden de la India. La palabra matraca viene del árabe y quiere decir martillar. Los árabes, tiene sentido con el sonido que hace. Sí, exacto. ¿No? Los árabes la introdujeron a la península ibérica. Recordemos de que los árabes dominaban gran parte de lo que hoy es España. Y convivieron con los cristianos. Entonces muchas costumbres árabes se involucran a la parte cristiana. Y es así como la matraca, que servía para anunciar la llegada de los barcos, se introduce a las iglesias católicas. Qué interesante. Para sustituir el sonido de la campana por este grave de la matraca únicamente para Jueves Santo, Viernes Santo y parte del Sábado de Gloria. Por lo tanto, en toda iglesia, en el campanario está la volteadora, está la campana, la del Ángelus, y está la matraca. Todavía en la ciudad de Guatemala, en el centro histórico, hay iglesias que tienen sus matracas. Tenemos la de Santo Domingo. Ya no las utilizan, ¿no, Lick? Yo no las he escuchado. Bueno, solo la de San Felipe tengo en la mente ahorita, que es muy tradicional el Viernes Santo. Sí, la de Santo Domingo, la de San Francisco, la de la Merced. Y eso que en la Merced había una gracia especial.
cuando salía, entraba Jesús de la Merced, no se tocaba la matraca, sino que la campana de Jesús, Sí. lo que da origen a aquella leyenda que dice, el Papa sabe a qué hora se está saliendo y entrando Jesús, porque se oye la campana de la Merced en el Vaticano. Sí. Es una Se escucha leyenda. hasta Roma, bueno, dice. lo que veamos, esto es lo decimonónico, pero veamos el siglo XX. Todavía a mediados del siglo XX en Guatemala se guardaba mucha compostura devocional, las formas de vestirse, de ir a la procesión, de ir al templo, e incluso se limitaba un poco, y eso que no había tanto carro como ahora, Sí. pero se limitaba mucho el uso de un automotriz y no habían cines. Jueves Santo y Viernes Santo no habían cines. Incluso las radios. Sí. No había radio. Y si funcionaban radios, en su programación eran marchas fúnebres. En los cines, al día siguiente a Viernes Santo, Sábado de Gloria, ya se daban películas de la vida de Jesús, Sí. o un tema bíblico. Todo eso era para evitar distracciones fuera de, Exacto. ¿verdad? Pero hay que ver que en Guatemala todavía no había tanto credo como lo hay Sí. hoy en día. Era Entonces todavía casi en había, su totalidad católicos, ¿no? había una mayoría católica. Y había un cine en particular, que era el Cine Abril, Sí. ahí enfrente de las Beatas de Beatas. Belén, que todos los viernes de Cuaresma daban 2 películas. Antes acostumbraban 2 películas, un intermedio. Era Jesús de Nazaret y el Mártir del Calvario, películas mexicanas. Y yo siempre hablo de estas películas porque estas producciones mexicanas están más cerca de nuestra idiosincrasia hispanoamericana que las grandes producciones de Hollywood. Rey de Reyes o Jesús de Nazaret, sí. que son grandiosas, es decir, cuántos extras, aquel vestuario, aquellas escenografías, pero el Jesús, la Virgen, son muy distantes a nuestra idiosincrasia. En cambio, en las películas mexicanas están muy cerca a nuestro arte barroco, Exacto. a lo que nosotros vemos, a nuestros diálogos. Y había otro dato curioso. Cuando está la escena de que va Jesús con la cruz hacia el Calvario, quitaban el sonido de la película y colocaban marchas fúnebres. Eso era propio de nuestro país. De nuestro país, nuestro y país. en el Abril. Exacto. Y al intermedio, en vez de poner los ángeles azules o los ángeles negros o los grupos de aquella época, solo se escuchaban marchas fúnebres. Interesante. Y ellos Solo tenían, en el Abril. Solo en el Abril. Sí. Y ellos era famoso el Abril porque ellos repartían un programa semanal en papel periódico, con un doblez, Sí. con una foto de un artista de moda, la programación y atrás una canción de moda. Para la Cuaresma, en vez de poner un rostro de un artista o de un actor, ponían una escena de la película. Sí, pues. A Jesús sobre todo. Una escena, viene la programación y atrás ponían una meditación. Exacto. Eso fue tradicional. Pero todo eso que yo les cuento era todavía en los 60. Sí. Ya la década 70, pues ya va cambiando. Esas son vivencias. Ahora, en lo que se refiere a las procesiones, pues estas cambiaron mucho con el siglo XX. Sí. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de que hasta la fecha hay muchas procesiones en Hispanoamérica. Por ejemplo, podemos citar en México, Morelia, Pátzcuaro, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, San Luis Potosí, Lima, Cusco, Trujillo, Quito en Ecuador, y podemos ver las procesiones donde no falta el penitente nazareno, Sí. que este es un símbolo de la Semana Santa hispano
americano. Pero estos cortejos hasta la fecha mantienen un sentido muy hispano. Muchos elementos hispanos. Sí. Mientras que Guatemala, por supuesto, tiene su ancestro hispano, pero Guatemala trascendió a la búsqueda de una Semana Santa propia. Sí, su propia identidad. Hizo una propia identidad. Y esto lo vamos a ver en primer lugar, las marchas. Sí. Sí. Originalmente, en vez de la marcha militar alemana, se escuchaba en las procesiones clarinetes o armonios, eran grupos de cámara, sí, o grupos corales. Pero luego de la Revolución Liberal, ahí tiene su aporte, con la llegada de músicos y de conceptos militares, los propios integrantes empiezan a componer. Y tenemos como antecedentes las marchas de Donizetti, que es para una ópera, o la sonata de Chopin, o la marcha fúnebre de Beethoven. Sí. Y todo esto ya va a dar origen a un nuevo concepto en Guatemala, y ahí perfilamos la identidad de la marcha. Las andas, a principios del siglo, aún eran muy pequeñas, y se mantenía dentro del anda el palio, muy andaluz, pero empieza a adornarse, y se quita el palio pasa atrás. Sí. O sea que en esa época Jesús iba bajo la Virgen siempre bajo palio. Bajo el palio. Sí, pues. Pero luego el palio, como el palio tiene sí, una razón, un significado. Significado. Entonces pasa atrás. Y no es para que al padrecito no le pegue el sol. Como decían, no. El palio es para la majestad de Cristo. Exactamente. Entonces, que ya no se ve licenciado tampoco. Raro. Sí, raro, en algunas, pero raro. Ya es muy raro. Por ejemplo, para diciembre, la Virgen de San Francisco iba bajo palio. Sí. Y eso nos lo dice un norteamericano, John L. Stephens, que escribió su libro en base a su visita a Guatemala en 1838. Sí. Bueno, ahí vamos, ves el uso del palio, no solo en la Semana Santa, sino que en las demás procesiones. Pero ¿qué pasó? Se quitó el palio porque decidieron poner un cojín. Exacto. Y para que el año entrante no fuera repetitivo, cambiar el color del cojín, ponerle resortes, ponerle espejos. Pero como ya se fue generalizando, ya se necesitó poner mensajes. Entonces, en un principio es el camino al Gólgota. Exacto. Las espinas, el camino agreste, las piedras. Y atrás, terreno árido, rocas y eso. Horrible. Sí. Pero donde va Jesús es aquel vergel, sí, donde vienen las flores lindas. Entonces, hacia 1917 ya las andas ya no son de 10 ni de 12. Ya empiezan a tener más cargadores. Ya en los años 30, ya las andas pues ya tienen un tamaño más adecuado, pero sin embargo va a ser el mediado del siglo XX, cuando las andas llegan a tener el crecimiento. Por ejemplo, vamos a encontrar en Candelaria y La Merced, hacia 1955, se hacen andas de 50 cargadores. Exacto. La Candelaria pasa a 60, pero está emergiendo la antigua procesión de Jesús de los Milagros, de San José, y en el año 1956 se inaugura el anda de 80 cargadores. Entonces, 80 cargadores en la década de los años 50 ya era una revolución. En ese año era un portaaviones, prácticamente era enorme. Sí. Llamaba mucho la atención. Sí. Y luego las águilas imperiales. Y todo esto va incidiendo en el adorno. Sí. Porque ya no es únicamente poner las flores artesanales, hacer rocas o caminos, sino que ya hay que adornar mucho. Hay que llenar un espacio muy grande. Entonces ahí es donde va evolucionando la altarería. Sí. Y hoy en día sigue evolucionando, porque ahora las andas ya no son de 80, ahora llegamos a más de 100. Sí. Y ya estamos hablando de 24 a 25 metros. Exacto. Hay un gran espacio. Y hay un gran reto el poder llenar y que el adorno no opaque en ningún momento la imagen. Es lo que
lo que hay que tomar en cuenta. Lo que tiene que destacar es la imagen. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Nuestras Imágenes de Pasión. Suscríbete y activa la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos nuevos contenidos, no solo del podcast Nuestras Imágenes de Pasión Digital, sino todos los videos que subimos a lo largo del año. Los esperamos en Nuestras Imágenes de Pasión en YouTube. El bordado sacro, que tiene su máximo esplendor en la Semana Santa de Andalucía, cuna del arte sacro a nivel mundial, se ha expandido a varios lugares del mundo, entre ellos la bella Guatemala, donde la mano de obra de bordados en técnicas españolas está presente, por manos 100% guatemaltecas. Los Sastres, taller de bordados en oro y restauraciones. Licenciado, fuera de las procesiones como tal y eso que estábamos hablando, andas, adornos y demás, ¿qué eran esos oficios de las tinieblas, las lágrimas de María Magdalena, las lágrimas de San Pedro? ¿Qué era lo que se realizaba en estos oficios? Esto es quizá algo que la gente no sabe. Las lágrimas de San Pedro era el miércoles santo en catedral. Entonces el padre daba un sermón. Exacto. Recuerden las negaciones de San Pedro. Entonces es un sermón acá elocuente. Y la imagen expuesta. Y una procesión con el San Pedro exactamente. Barroco de la catedral. Pero procesión interna. Exactamente. El martes santo. Ese San Pedro es el que vimos este año con Jesús de los Milagros. El que salió a recibir. Sí. Y el que salió con Jesús de los Milagros en el Anda, en el primer jueves de Cuaresma. Sí, él es. Él, exactamente. Y luego en Santo Domingo era martes santo. Sí. De María Magdalena. De María Magdalena. Entonces también el sermón hizo, pues todo eso lleva música. Exacto. La interpretación de música, no marchas, ajá, sino que música clásica. Misereres y eso. Misereres, sí. Stabat Mater, sí. Motetes, sí. Música de los grandes maestros y la procesión con la Santa María Magdalena de Santo Domingo. La que sale en el cortejo procesional. La del cortejo, sí. una obra barroca sí. magnífica. Y luego el oficio de tinieblas, pues esto era representativo de la redención. Exacto. La iglesia en oscuras. ¿Eso dónde se realizaba? En catedral. En catedral. Sí. Yo recuerdo hace algunos años, San Francisco creo que lo llevó a cabo, no hace muchos años. Pero eso como es tratando... ya para el sábado de gloria, ya para sí, el pues, ritual de gloria. Exactamente. Sí, que se hace la bendición de la luz. Sí. Pero el oficio de tinieblas era también... algo a lo que asistía mucha gente, me imagino. Mucha también. gente, la predicación y sobre todo la solemnidad a través de los cánticos. Y eso era parte de lo que se vivía. Pero tenemos que ver el interior de los hogares. Sí. En primer lugar, la casa misma se vuelve una capilla. Sí. Para Navidad hacemos el nacimiento. Y el nacimiento pues va del 24 de diciembre al 2 de Candelaria. Sí. Mientras que los huertos que se hacen cada viernes se cambian cada viernes. Sus cortinas, sus flores, todo. El mensaje. La decoración. La posición de las imágenes. La posición de las imágenes. Y por supuesto que hay que cambiar la ofrenda. Sí, porque totalmente. las flores se marchitan. Sí, las frutas. La fruta es donde viene el nombre del huerto. Sí. Las milpitas no faltaban. Exacto. El trébol y el coralío, el pino, entonces el incienso. Pero en el huerto se rezaba. Y también se contrataba músicos. Sí. En las casas particulares. En las casas, sí. Para la música de pasión. Entonces salían de las bombas aquellas vírgenes dolorosas, bellas, aquellos calvarios, los nazarenos. Sí. Unos nazarenos bellísimos. Todo pasa al... Qué interesante eso, que lo interrumpa ahí, pero qué interesante eso, porque mientras que en los templos las imágenes descienden de sus camarines, en los hogares salen de sus bombas, ¿no? Para ser expuestos. Y a todo esto no podemos olvidar la gastronomía, sí. Que hoy en día estamos en un mundo globalizado, ya no todos guardan, no todos tienen el sentido devocional,
Pero hay que ver, todavía en la Guatemala de los años 60 no se podía comer la carne. Sí. Para los viernes de Cuaresma y para Jueves Santo y Viernes Santo. Entonces, y por eso las personas más prácticas pues pasaban a comprar las sardinas enlatadas, el curtido. Sí. El curtido es medieval. Es algo que viene de Europa. Sí, y muy propio de la época para nosotros. Y en Europa también. Sí. Ah, ok. Es de la época. Sí. Y viene de allá, vienen también las torrejas. Sí. Pero todo se va adaptando a nuestro medio. Para darle esa identidad de la que hablamos. Sí, sí, porque nosotros no somos copiones. Exactamente. Sí. Nosotros, tomamos esas bases, pero sí, porque las hacemos propias. Viene una señora allá, hay un padre, una monjita y hace. Ajá. Pero viene una viejita de Guatemala y dice, no, yo lo voy a echar esto, lo voy a echar lo otro. Sí. Entonces ya va saliendo el sabor guatemalteco. Exacto. Entonces ya nuestra gastronomía guatemalteca con profundas raíces españolas e indígenas. Sí, definitivamente. Entonces, y hay veces se agrega la raíz africana también. Bueno, en lo que son las raíces prehispánicas, muchísimos ingredientes prehispánicos que se siguen manteniendo y los ingredientes que traen los hispanos, muchos vienen de Asia, llevados por los árabes. El ajonjolí, por ejemplo, la cebolla, los ajos, y todo eso se involucra. Las especias como tal, ¿verdad? Las especias se involucran y hacemos lo nuestro, ya tienen lo nuestro. Y nuestra tradición marca entonces un recetario que puede ser común en Hispanoamérica, pero que en Guatemala tiene el sabor de Guatemala. Exacto. Por los ingredientes, la forma de hacerlo, y hay muchas formas de hacer el pescado, sobre todo el pescado seco, ¿verdad? Envuelto en huevo, con la salsa de tomate, con apazote, que es un elemento propio de Mesoamérica que le da el sabor. Si no, únicamente el pescadito a la plancha, un pescado... A la vizcaína, como le llaman. Ese ya es para Jueves Santo o Viernes Santo. El pescado a la vizcaína procede de Vizcaya. Sí. Vizcaya es una de las provincias vascas en el norte de España, con una cocina magnífica. Sí. Entonces, el bacalao que se prepara en esta región de Vizcaya, Bilbao es la capital de Vizcaya, viene para América, pero nosotros lo preparamos, se lo decía, lo preparamos a nuestra manera. A nuestro estilo. Y lo hacemos a la vizcaína, pero a la chapina. Porque ya tiene nuestro sabor. Sí. Hoy en día está muy caro. Exacto. Porque el pescado tiene que venir, el bacalao tiene que venir de Noruega. Sí, he oído eso, que debe ser un bacalao noruego, Sí, ¿no? porque se dan los mares fríos. Exacto. Allá en el Báltico. Sí, el Báltico, el mar Báltico. Entonces ya viene para acá. Entonces el ingenio, como es muy caro, pues se usa un similar. Exacto. Un pescado seco. Hay que saberlo preparar. Tiene que estar en remojo. Y para eso hay muchas recetas. Y hay otro muy particular que puede ser una especie local con salsa de chiles. Hay una de salsa de chile guaque. Son platillos pues muy propios de nuestra temporada. A esto las empanadas. Otro platillo tradicional, ¿no? La empanada es símbolo de la Cuaresma. La empanada de harina de salpor con su relleno de manjar de leche. En algunos casos lo hacen con piña. Ya más internacionalizado, las empanadas de atún. En Antigua Guatemala, las empanadas de hierbas. De piña. Y las de piña. Deliciosas. Entonces vamos viendo todo esto. Los refrescos. En este caso, Guatemala ciudad, pues vamos a ver el súchiles o los refrescos de frutas, como el marañón, el melón, la piña. Pero sin embargo, muy asociado nos queda el súchiles. En Antigua Guatemala, además del súchiles, el chinchibir, que ya forma parte también de las ofertas en la Nueva Guatemala.
Y otra creación muy de Guatemala son los garbanzos en miel. Sí. Y esto es parte de la sabiduría popular, porque el bacalao nos deja el sabor muy salado. Cuando Sí. comemos bacalao andamos buscando agua, y peor si andamos en la procesión Exacto, buscando agua. Entonces, la solución la había dado la misma sociedad guatemalteca. Garbanzos en miel. Sí. El garbanzo con azúcar, con canela. Que termina siendo un elixir después de eso, ¿no? Después de los salados. Sí. O las torrejas. Exacto. Y que se convierten en postres clásicos de la temporada. Eso es, o sea, podemos ver pues de que eso ha sido heredado, pero se ha perdido. Sí. Hoy en día ya es muy, muy difícil ver que en una casa, porque ya nadie almuerza en su casa, solo la señora que no trabaja o la abuelita, entonces ¿para qué va a cocinar para todos? Exacto. Sí. Ya no hace esos platos tan elaborados también. Ya no. Y para Semana Santa, pues ahí sí se acostumbra. Y como van a llegar los familiares a ver la procesión, pues hay que compartir, ya sea el plato fuerte, va a ser el bacalao, el curtido, pero no puede faltar el tamal de viaje. Sí. El tamal de viaje Sí. es muy simple, no hay panaderías. Sí, cierran los días. Se cerraba, sagrados, sí. ahora no sé, pero al menos la que está Algunas frente, sí, la que está algunas frente no. de mi casa la cierran. Sí, algunas sí, otras no. Sí. Bueno, pero antes no había pan Exacto. en Guatemala. La única que habría en Guatemala el Jueves Santo se llamaba La Española. Ujú. Era enfrente de San José, una quinta calle, llegando a San José. Ahí sí había pan el Jueves Santo. Las demás no. Y el tamal de viaje es masa, Ujú. envuelto en tusa, cocida nada más. Luego lo exquisito es cuando se hace la rebanada, cuando se tira a la plancha Eso. sobre mantequilla de costal. De costal. Sí, delicioso. O aceite de oliva. Exacto. Pero Un buen aceite de oliva. extra virgen. Sí. Bueno, no, todo eso es lo tradicional. Se mantiene, pero ya no es un común denominador. Como lo digo, estamos en una sociedad globalizada. Hoy las personas ven la procesión y se van a cadenas, donde Sí. van a comer lo mismo que se puede comer en París o en Bogotá. Y en cualquier día del año. No, Y en cualquier hay que día. aprovechar. Hoy dijo algo muy especial también. La gente se juntaba a ver las procesiones y por eso había que tener lista la mesa y la comida de la época. Hoy eso se ha perdido. También creo que es otro de los cambios lamentables que ha tenido la Cuaresma y Semana Santa. También porque en el centro histórico como tal quedan muy pocas áreas de barrio, digamos, de vivienda, y hay mucha área comercial. Yo le quería preguntar algo para ir de a poquito cerrando, Lic. ¿Por qué cree, cuando usted contó lo de las lágrimas de María Magdalena, de San Pedro, el oficio de tinieblas, ¿por qué cree que esos ritos dejaron de realizarse? ¿Es porque quizá las actividades salieron de los templos? Hoy hay más, digamos, procesiones que actividades propias dentro del templo. Yo creo que es la misma iglesia, Ujú. con Vaticano II, Sí. el modernismo de la iglesia. Sí. Sí, entonces fue eliminando. Eran ritos muy dramáticos, Muy quizá, dramáticos. para la sociedad. Sí, entonces la reforma de la iglesia, su modernismo, pues fue en cierta medida eliminando hasta el uso del púlpito. Exactamente, que ya no se usa Ahí prácticamente. están hermosísimos, Sí. pero ahí era donde se predicaba. Ujú. Sí. Sí, He sí, visto, no, sí. entonces hay muchas cuestiones que También no es solo la misma sociedad, sino también la iglesia, digamos, ha colaborado un poco a esa evolución, a ese cambio que se ha tenido en las cosas, en los ritos, en las la devociones. iglesia misma, los sistemas políticos también, o sea, todo tiene que ver. Semana Santa es una expresión más que religiosa, cultural. Exacto. Sí, procede de la iglesia, es una conmemoración, pero trasciende más allá de lo devocional. Entonces, todos los ámbitos de la cultura, incluyendo la economía. Sí, definitivamente. Sí. Y, por ejemplo, yo estaba leyendo un periódico de 1858. Las personas del interior del país empezaban a viajar a la ciudad de Guatemala, no a la antigua, Exacto. a la ciudad de Guatemala.
Entonces dice, de todo, del interior del país, están viniendo para participar en las procesiones de la ciudad de Guatemala. O sea, eso ha cambiado también, porque ahora muchas personas se van de la ciudad. Sí. Y viene mucha gente del extranjero. Sí, muchos salvadoreños se dividen. Se va a la Antigua y se viene a Guatemala. Sí. El turismo internacional mayoritariamente lo llevan a Antigua, Guatemala. Pero por su parte, el turismo libre, el que no es manejado por una empresa, viene mucho a la ciudad de Guatemala. A vivir esos momentos. A vivir ese momento. Definitivamente. O sea, hemos visto ese cambio. Sí. Y a través de la información que encontramos en las fuentes del siglo XIX, pues vemos de que prácticamente procesiones eran pocas. Y hay algunas que han desaparecido. Una de las grandes procesiones que desapareció fue la de la Santa Veracruz, que es de origen de las primeras procesiones de Guatemala, con la Linum Crucis, que se llevaba a cabo en San Francisco Jueves Santo. También podríamos mencionar que se han perdido devociones. Por ejemplo, se perdió la devoción al Señor Exeomo de San Francisco porque se perdió la imagen. Sí. El de Santa Clara también. Pero ya se había perdido la devoción. Sí. Si no hubiera sido más fuerte el reclamo ante la pérdida de esa imagen. Pero sí, era una gran devoción. Estaba la novena al Señor de Santa Clara, una pintura que vino de Puebla, de Los Ángeles, con las monjas. Sí. Vino a Guatemala. Y hay una pintura muy similar en el coro de la Catedral de la Ciudad de México. Tenía gran devoción. En muchas casas hay estampas todavía del Señor de Santa Clara, pero desapareció. Los 7 viernes a Jesús de Candelaria, por ejemplo, que ya prácticamente no lo hay gente que lo hará, pero ya no es la relevancia que tenía también. Sí, ahí hay que tomar en cuenta las distancias. Sí. La ciudad de Guatemala ya no es el centro histórico. La se ciudad expandió. De Guatemala, una mancha urbana muy grande, hay mucho problema de locomoción. Sí. Entonces ya no es fácil. Ya casi se perdió el recorrido de la Patechucho. Sí. La Patechucho, todos los viernes de Cuaresma, depende de donde viviera, se iba a visitar a todas las iglesias donde había altar. Huerto o una imagen de pasión. Sí. Por ejemplo, si vivía por San Sebastián, la Virgen del Manchán, la Virgen de la Soledad, el Cristo de las Ánimas, el sepultado de San Sebastián. Sí. De ahí se podía bajar a Santa Teresa, el Nazareno, las imágenes de pasión, la Merced, San José, Candelaria, la Parroquia Vieja, regresar a Santo Domingo, subir al Carmen, a Santa Clara, a San Francisco, irse a la capilla del hospital, la recolección, y regresar a San Sebastián, el colegio de Cristo crucificado, y volver. Pero se iban a las 5 de la mañana con toda la confianza, no había el bullicio ni la agitación que hay hoy en día. Pero, sin embargo, hay personas que antes de irse a su trabajo o al salir de su trabajo hacen sus visitas devocionales. Por supuesto que ya no hacen el recorrido por de la Patechucho. El de la Patechucho. Termina uno con la lengua de fuera, Lic, también. Sí, buscando un sushi. Exactamente. Qué interesante, Lic. La verdad es que era prácticamente el fin del programa, que estamos plenamente en la Semana Santa 2025, conocer todo eso, más allá de remitirnos a procesiones como tal y los cambios, porque ha tenido muchos y ha evolucionado mucho. Todas las cosas que se hacía. Para mí es impresionante conocer no solo lo de la gastronomía, sino esos oficios que se realizaban en los diferentes templos, Lic. Y para terminar, ¿cómo vive usted su Semana Santa, Lic? Ya en la actualidad, ¿dónde la pasa? Yo en mi casa, de Guatemala. Ajá. Porque yo soy nuevo guatemalense. Mis abuelitos paternos vivían en el Calvario. Ajá. Mi mamá, la familia de mi mamá, por Santo Domingo. Ya. Entonces, yo el Viernes Santo de niño, por el machismo de Guatemala,
al Calvario. Exacto. Entonces yo aprendí con el Señor del Calvario que había muerto el Señor. Sí, pues. Y el dolor al ver a la Virgen de la Soledad del Calvario. Sí. De ahí ya me iba con mi mamá a ver la pasión, los pasos de Santo Domingo, el Señor de Santo Domingo. Y cuando yo era niño empezaba la procesión de la recolección, ya a nivel centro histórico, Exacto. porque la procesión era a nivel del barrio. Entonces, eso. Y obviamente a mí me llevaban a ver la procesión de la burriquita, Sí. al Señor de los Milagros, al Señor de la parroquia. La reseña. La reseña, Jueves Santo Jesús de Candelaria, a visitar los sagrarios, Exacto. ir a ver a Jesús de la Merced, y ya conté lo de la tarde. Sí. Y el sábado a la procesión de Pésame del Calvario. Sí. Y el domingo a la resurrección del Calvario. Hoy, afortunadamente, hay otras procesiones y podemos ver el Santo Domingo, la Capilla de Misericordia, la Merced, en los barrios, y se celebra con júbilo la resurrección del Señor. Por supuesto, yo no guardo dieta. Exacto. Debo de guardarla, pero no, yo ando buscando un buen pescado. Los platillos de la época, disfrutarlo. No comías mucho dulce porque te va a hacer mal. Yo no voy a dejar de comerlo a mi torreja. Ajá. Unos mis rabancitos en miel. Los garbanzos, sí. El huerto en mi casa. Exacto. No, yo no entiendo que si mi casa en Navidad tiene que tener manzanilla, olor a manzanilla. Sí. Mi casa ahorita en estos días huele a corozo. Sí. O sea, yo vivo la temporada como un habitante común y corriente de la Nueva Guatemala. Sí. Hay muy poco ya, Lick, y la verdad es que es sumamente interesante conocer todos esos detalles de la evolución de los cambios, pero también conocer cómo uno lo ve, es el cronista de la ciudad. Quien no conoce al licenciado Miguel Álvarez Arévalo, es de verdad un personaje de la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca, del país como tal. Interesante saber cómo vive también su Semana Santa. Lick, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por hacer el tiempo para conversar con nosotros, porque siempre que pues, le he extendido una invitación, pues gustosamente ha aceptado en la televisión, en los medios digitales, en la radio, y siempre nos ilustra con ese conocimiento, sobre todo en torno a nuestras imágenes de pasión. Gracias, con mucho gusto, ¿no? Y luego de esta conversación, pues a mí me llama mucho dirigirme a todos para que no perdamos lo esencial, que es la contemplación, la meditación, la preparación para la gloriosa resurrección, saber vivir, comportarnos, tener todo ese espíritu, saber andar en la procesión. Saber andar en la procesión, saber a lo que vamos. La procesión no es el desfile del 15 de septiembre, ni son las carrozas del 1 de enero en California. Exacto. Es la pasión del Señor, la que nos enseñaron nuestros ancestros a conmemorarla. Disfrutemos cada procesión, cada huerto, cada visita al sagrario y, por supuesto, disfrutemos la gastronomía. Sí. Y escuchamos la música de la época. Pues sí, un gusto, de verdad. Gracias, licenciado. Y voy a terminar, como decían las viejitas, felices Pascuas de Resurrección. Definitivamente, felices Pascuas de Resurrección. Que tenga una gran Semana Santa, una bendecida Semana Santa. Lo que nos queda, se está terminando el martes, pero viene el miércoles, vienen los días grandes, el Triduo Pascual, Jueves Santo con Jesús de Candelaria, Viernes Santo, los Santos Entierros y, por supuesto, el patrón jurado desde la madrugada. El Sábado Santo, acompañar a nuestra Madre en el pésame y, por supuesto, vivir la resurrección del Señor con nuestro resucitado en nuestras colonias, en nuestros barrios, con el resucitado del Calvario, de la Merced, ahora sale en Santo Domingo. Acompañe, pero hágalo, como decía el licenciado, de verdad, con esa convicción y, por supuesto, como nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, y vivamos de una manera muy especial cada cosa. La Semana Santa de Guatemala es multisensorial. Conjuga los 5 sentidos, disfrute cada uno de ellos, cada elemento, para que después usted se lleve algo a casa también y no solo sea salir a ver un show
un cortejo procesional como si fuera nada más un desfile, como acaba de decir el licenciado. Así que nos reencontramos el próximo 1 de mayo ya en una nueva edición de nuestras imágenes de Pasión Digital, ya habiendo pasado pues la Cuaresma y la Semana Santa 2025, y para poder compartir mucho más conocimiento, muchas más entregas, muchas más historias en nuestras imágenes de Pasión Digital con nuestros invitados de cada 15 días a las 8 de la noche a través de nuestros medios digitales. Síganos Facebook, Instagram, TikTok, en YouTube, en Spotify, en todos aparecemos como nuestras imágenes de Pasión, y ahí puede contemplar y revivir todo el contenido que hemos hecho ya a lo largo de los años. Será hasta el próximo 1 de mayo a las 8 de la noche. Ahí los esperamos. Que tengan felices Pascuas de Resurrección.